Maestros, quiero compartirles pues un documento porque hablando de la realidad del movimiento, que es un punto de la fase intensiva de ese consejo técnico escolar, pues andan con el tema de las certezas y de la problematización y de la realidad en movimiento. Pero bueno, yo me puse a checar con la inteligencia artificial, con el chat GPT, sobre algunos ejemplos de la realidad del movimiento en relación con la educación, porque tenemos otra realidad que vivimos en diciembre de 2018, todo el año 2019, todo el 2020, todo el 2021, todo el 2022, todo el 2023 y todo el 2024. Y bueno, ahora en el 2025 fuimos viviendo diferentes realidades a cómo fue naciendo la nueva escuela mexicana. Una nueva escuela mexicana que ha sido parcheada y que ha sido remendada, porque así lo veo yo, pero ese va a ser otro video, pues con datos y con fechas. Ese va a ser otro video con datos y con fechas, pero sí les quiero compartir así brevemente ejemplos de la realidad en movimiento relacionadas con la educación. Entonces, el chat GPT, yo le pregunté ejemplos de la realidad en movimiento en relación con la educación y me lo dio. No sé si lo hice no, lo hice en la otra Mac, lo hice en la otra Mac. Entonces, iba a abrir aquí el chat GPT, pero no es aquí. Vamos a ver. Carta de agradecimiento personal, presidenta, Día del Maestro en México, no. Está en el otro, está en la otra Mac. Entonces, ejemplos de la realidad en movimiento en relación con la educación, porque en el tema de la fase intensiva de consejo técnico, fíjense, déjenme, en el tema de la fase intensiva del consejo técnico escolar del 25 al 29 de agosto, tal pareciera, por la certeza que están presentando de que los maestros no leen, los maestros no leen, esa es la certeza que ponen de ejemplo como si la culpa la tuviéramos solamente los maestros. Los maestros no leen. Los maestros, ¿por qué no leen? ¿Qué es lo que les interesa a los maestros y qué podemos hacer nosotros para que los maestros se interesen en leer? Hay maestros que leen y no entienden, hay maestros que leen y sí entienden, hay maestros que leen, entienden y no quieren hacer nada, quieren seguir en su zona de confort y se los permiten y por eso no avanzamos, porque no estamos tontos, tenemos mínimo licenciatura, maestrías y doctorados, podemos leer, podemos entender, podemos comprender qué es lo que se quiere que hagamos, pero las cosas siguen igual. Pero bueno, volviendo, mejor voy a volver al documento. Entonces, sobre ejemplos de la realidad en movimiento en relación con la educación, bueno, miren, aquí nos da seis ejemplos, nos da un resumen y nos da una frase inspiradora, el chat GPT. Entonces nos dice, ejemplos, por ejemplo, en los avances tecnológicos, que todos los maestros tenemos que meternos a las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. No es nada más a las TICs, no, son las TICAD, tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Sobre avances tecnológicos nos dice que antes la enseñanza se centraba en libros y pizarrón. Hoy la realidad exige integrar tablets, plataformas digitales y hasta inteligencia artificial. Y bueno, pues de ahí lo saqué de la inteligencia artificial. El docente ya no solo transmite conocimiento, también enseña a filtrar información y a usar la tecnología de forma crítica.
Usar la tecnología de forma crítica. Ese es un ejemplo de realidad en movimiento en cuanto a avances tecnológicos. Y ahí tenemos que ponerle mucha atención, porque necesitamos actualizarnos, necesitamos actualizar. Número dos, cambios sociales y culturales. Sobre este ejemplo de realidad en movimiento, nos dice que la educación ya no puede limitarse a un modelo único. Hoy la diversidad cultural, lingüística y de capacidades exige escuelas más inclusivas. Ejemplo, diseñar estrategias de aprendizaje para estudiantes migrantes o con diferentes lenguas maternas, pero aquí también debe de estar incluido estrategias de aprendizaje para estudiantes con alguna condición de discapacidad. Eso es lo que le faltó aquí al ChatGPT. El otro ejemplo de realidad en movimiento son las transformaciones en el mundo laboral. Antes se preparaba a los alumnos para oficios y profesiones estables. Ahora el futuro laboral requiere flexibilidad, creatividad y resolución de problemas. Ejemplo, bueno, hay que incluir pensamiento crítico, que es lo que se está trabajando, pensamiento crítico, emprendimiento y trabajo colaborativo como ejes centrales de la enseñanza. Y bueno, estos ejemplos, pensamiento crítico, emprendimiento y trabajo colaborativo, como ejes centrales de la enseñanza, pues esto está en el Plan de Estudios 2022. Número cuatro, otro ejemplo de realidad en movimiento, la realidad ambiental y climática. La crisis climática redefine prioridades. La educación ya no solo enseña ciencias naturales, sino conciencia ecológica y acciones concretas de sostenibilidad. Esto va muy relacionado con la Agenda Mundial 2030, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ejemplo de realidad ambiental y climática. Ejemplo, proyectos escolares de energía renovable, huertos escolares o reciclaje. Y estos proyectos vienen en el aula, en los escenarios, aula, escuela o comunidad, en los libros de texto gratuito del Plan de Estudios 2020. Número 5, otro ejemplo de realidad en movimiento, los cambios en las formas de aprender, los cambios en las formas de aprender. La pandemia mostró que la educación puede darse en aulas físicas o virtuales. Y como dijo Mariano Jabonero, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, allá por mayo del 2020, en plena pandemia, que la educación virtual llegó para quedarse. Entonces nos dice, pues muy cierto que la pandemia mostró que la educación puede darse en aulas físicas o virtuales. Ejemplo, los estudiantes que aprenden tanto en la escuela como en comunidades digitales, en podcast, plataformas de video o redes sociales educativas. Y aquí, pues lo hicimos nosotros con el programa Aprende en Casa cuando la pandemia. Muchos aprendimos a usar el WhatsApp, a usar el Zoom, otras plataformas digitales para las clases. Muchos hicieron sus canales de YouTube para grabar las clases. Y bueno, esto lo tuvimos que aprender a fuerza por la emergencia de la pandemia. Entonces, las formas de aprender, pues hay que buscar diferentes formas de aprender, pues para, para pues, trabajar el pensamiento crítico, el emprendimiento y el trabajo colaborativo. Y bueno, las diferentes formas de aprender hay que trabajarlas con todas las metodologías de las críticas, pero hay otras metodologías que también vienen por ahí en uno de los 10 temas, en uno de los 10 temas libres del ciclo escolar anterior. Número 6, la evolución en los valores sociales. Bueno, aquí nos dice que la sociedad exige nuevas formas de convivencia y respeto, por ejemplo, la equidad de género, inclusión de grupos minoritarios, derechos humanos. Aquí se refiere a la equidad, a la inclusión de grupos minoritarios. Bueno, pues aquí van todos los grupos vulnerables, indígenas, migrantes, personas con discapacidad y otros. Y por ejemplo, dice, bueno, hablando de la evolución en los valores sociales, bueno, el ejemplo dice, pues hay que trabajar programas de educación socioemocional que enseñen empatía, diálogo y resolución pacífica de conflictos. Lo repito,
El ejemplo que nos pone ChatGPT sobre la evolución en los valores sociales como una realidad en movimiento, pues nos pide que hay que trabajar programas de educación socioemocional que enseñan empatía, diálogo y resolución pacífica de conflictos, y al menos el diálogo, pues está buscando un diálogo horizontal en el trabajo con el plan de estudios 2022 y en general en la nueva escuela mexicana. En resumen, ¿qué es la realidad en movimiento? Bueno, dice, la realidad en movimiento significa que la educación debe ser flexible. La educación debe ser flexible, dinámica y sensible a los cambios del mundo. Hay que formar personas capaces de aprender, personas capaces de aprender, de desaprender y reaprender a lo largo de la vida. Fíjese qué importante. Hay que formar personas capaces de aprender, de desaprender y luego reaprender a lo largo de la vida. Y la educación o el aprendizaje a lo largo de la vida, pues es un tema muy importante a nivel, pues, de la UNESCO, a nivel de la OEI, a nivel de Iberoamérica o de América Latina y el Caribe. Y es un tema, el aprendizaje a lo largo de la vida es un tema que viene también en la nueva escuela mexicana. O sea, frase inspiradora, una frase inspiradora sobre ejemplos de la realidad en movimiento en relación con la educación. Bueno, aquí nos da ChatGPT una frase inspiradora. Educar es una realidad en movimiento. Significa formar personas capaces de adaptarse, transformar su centro y aprender siempre, porque el mundo nunca deja de cambiar. Esto que está aquí, esto que está aquí, no, esto que está aquí, lo voy a poner después, lo voy a poner después del nombre de este video, lo voy a poner después del nombre de este video. ChatGPT me da esos ejemplos de realidades en movimiento relacionadas con la educación y le podemos pedir más, pero con eso es suficiente. Llegamos al video 860 y nos vemos en el siguiente video.